Buenas noches, bienvenidos a Más Allá de la Noticia, el espacio creado para profundizar sobre los temas que las noticias a veces nos dejan un poco cortos. Hoy hablaremos de la celebración de la Semana Santa en estos tiempos de pandemia y justamente en un momento donde se están incrementando los controles porque van en aumento los casos de COVID y todos queremos saber cómo celebrar la Semana Santa, pero sin poner en riesgo nuestras vidas. Así que para hablar de este tema nos acompaña el padre Diego Díaz Uribe, quien es el delegado arzobispal de las comunicaciones y que ustedes también lo conocen porque hace parte de los sacerdotes que nos acompañan en la misa diaria de Telemedellín. Padre, muy buenas noches, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Hola, muy buenas noches. Gracias a ustedes por la invitación para hablar de este tema, pues que esta semana realmente es de interés para todos. Delegado arzobispal de las comunicaciones, me imagino que entonces usted este tema lo tiene que estar manejando constantemente porque la gente quiere saber más cómo se va a celebrar esta semana. Sí, yo creo que no solamente las personas que asisten a las iglesias, sino también los sacerdotes han estado preocupados, interesados por saber cómo vivir la Semana Santa de esta manera atípica, no tan atípica como la del año 2020, pero que todavía nos implica como una preparación diferente. Entonces sí ha sido un tema del que hemos venido hablando durante los últimos días, pues bastante frecuentemente. La Semana Santa puede que parezca obvio, pero recordemos qué significado tiene la Semana Mayor, de ahí su nombre, en el mundo católico. Bueno, cada año en este tiempo, no es siempre en la misma fecha porque cambia según las fases de la luna, cada año se celebra en la misma semana en la que Cristo murió y resucitó, como la conmemoración de esos acontecimientos que para nosotros los cristianos son como el centro de nuestra historia, de una historia de salvación que llega a su punto más definitivo con el sacrificio de Cristo en la cruz, pero no se queda ahí, sino que trasciende incluso a la resurrección, que es la posibilidad de una vida nueva, que es comprender que delante de Dios la muerte no tiene la última palabra, sino que Él nos tiene preparado algo más. Entonces, al llegar este tiempo, pues lo diré como es, después de que llega la primera luna llena, después del 21 de marzo, que en el hemisferio norte comienza la primavera. Entonces, como sabemos que durante esos días fue que Cristo fue a Jerusalén y fue sacrificado, nosotros los cristianos nos reunimos para actualizar, para conmemorar eso que Cristo sufrió hace 2000 años, pero que todavía tiene un efecto salvífico para nosotros. Y en un país como el nuestro, que es uno de los más católicos del mundo, es muy importante. Además, claro que sí. Lo que uno ve desde afuera, como persona del común, es que incrementan las visitas de los feligreses a los templos. ¿Es cierto esto que uno ve desde afuera? Es cierto. Posiblemente muchos de los cristianos que no tienen de pronto por su trabajo, por sus ocupaciones o por alguna otra razón el tiempo para asistir semanalmente a la iglesia, pues procuran hacerlo al menos en el tiempo de la Pascua. Ciertamente hay un aumento del flujo de personas en los templos, pero además pues los domingos generalmente en las parroquias hay 4, 5, 6 Eucaristías y en la Semana Santa las celebraciones no se repiten. Es decir, la muerte del Señor se celebra una sola vez, la última cena una sola vez. Por lo tanto, las personas que se congregan en 6 Eucaristías dominicales, todas confluyen en una sola celebración de la Semana Santa. Por lo tanto, es un tiempo en el que sí se aumenta el cupo de las personas en el templo. Es por eso que uno veía muchas personas llevando los banquitos, buscando el puesto, cuidándolo para poder estar en la ceremonia. Pasar de, digamos, esas imágenes que eran cotidianas en nuestra vida a lo que vivimos el año pasado, a ver los templos vacíos, ¿qué tan impactante fue eso ya para que empecemos a mirar cómo lo vamos a vivir este año? Fue bastante impactante. Nadie, mucho menos los sacerdotes, estábamos preparados para vivir una Semana Santa con los templos vacíos. La realidad es lo que nos decías. La gente llevaba su propia sillita para sentarse, muchos no llevaban sillita y había año tras año mucha aglomeración. Como no conocíamos la realidad de la pandemia, no nos generaba ninguna incomodidad estar en un lugar donde había más personas de las que cabían. Y ahora pues ya con todas estas restricciones como que nos tocamos mucho y nos preguntamos cómo debemos proceder, porque pues, los templos tienen una capacidad limitada y como sacerdotes, los párrocos sobre todo tienen que garantizar la seguridad de todos los que entren. El año pasado fue impactante porque no hubo la posibilidad de tener a nadie, era el sacerdote solo
con las bancas vacías, celebrando tal vez a través del Facebook o del YouTube cada una de las celebraciones litúrgicas. Este año pues por lo menos tenemos al menos una pequeña porción de la comunidad, pero sí ha sido pues como una transición impactante para todos. Y este año tenemos más esperanza con la llegada de la vacuna, pero igual tenemos que ir mirando los cambios de acuerdo con lo que vayan dictaminando las autoridades. La realidad que tenemos hoy es diferente a la que teníamos hace 20 días o un mes, porque vamos mirando las decisiones que se toman de acuerdo con el caso de COVID que se presente, cómo estén las camas de UCI en nuestra ciudad. Entonces los invito a usted, a los televidentes, a que veamos un BTR que va a mostrar cómo son las condiciones que se tienen en la ciudad, porque ustedes deben acatar lo que les digan las autoridades, así es, ¿cierto? Correcto, sí, así es. Hablemos un poquito de ese aforo que se tiene en este momento, que también ha sido como un poco extraño, porque se habla en unas arquidiócesis o parroquias de 50% del aforo, en otras de 35%. ¿Cuál es la realidad? Bueno, el aforo máximo en los templos a nivel nacional es del 50%. Sin embargo, dependiendo de cada ciudad, se conserva pues como cierto tipo de normas. En Medellín, el aforo permitido es del 35%, garantizando el prudente distanciamiento entre las personas, 2 metros hacia los lados, 1 metro de atrás hacia adelante. No puede ser mayor porque si en una banca antiguamente cabían 6 personas y ahora solamente se pueden sentar 2, obviamente eso reduce muchísimo el número de personas que pueden participar. Y además en las celebraciones no debe haber personas de pie, es decir, claro, las posiciones litúrgicas, sentarse, levantarse, ponerse de rodillas, sí, pero todos tienen que tener la posibilidad de estar sentados en una banca ubicada con el distanciamiento. Entonces, para Medellín se conserva la norma que se tuvo cuando se abrieron los templos en el mes de agosto del año pasado. Perfecto. Esto es importante, esta aclaración, para que veamos qué es lo que dictaminan las autoridades a nivel general. La policía Antioquia desplegó 4.500 hombres en el departamento para el control de aforos, especialmente en los municipios de vocación religiosa, como por ejemplo Santa Fe de Antioquia, en donde las autoridades locales prepararon los dispositivos en materia de seguridad y control de aforo para la llegada de turistas durante la semana. Nosotros venimos trabajando con un plan de seguridad y bioseguridad, articulado con toda la fuerza pública, para garantizar que nuestra ciudad madre, nuestros habitantes estén seguros en esta Semana Santa y quienes nos visitan también. Una de las opciones para viajar en la Semana Santa es el aeropuerto Olaya Herrera de Medellín. Desde esta terminal aérea se movilizarán cerca de 25.000 pasajeros y por las terminales terrestres se espera que sean más de 550.000 quienes encontrarán controles en las carreteras del departamento. Vamos a tener un dispositivo fortalecido en los sitios de peregrinaje, previa coordinación con nuestras autoridades eclesiásticas, con nuestros sacerdotes y presbíteros, en donde sabemos y conocemos que va a haber una importante afluencia de personas, digamos, de religión católica y que van a ser acompañadas por nuestras unidades de Policía Nacional. Para los viajeros que se movilizan estos días festivos, en Terminales Medellín se han dispuesto de todas las logísticas para atender la pandemia y la demanda de viajeros. Bueno, veíamos las recomendaciones generales de las autoridades y están muy encaminadas obviamente a sitios, a lugares que tradicionalmente son de fuerte celebración durante Semana Santa. Estaban hablando concretamente de Santa Fe de Antioquia y también hay otros lugares del departamento, Sonsón, Marinilla, también de fuerte vocación en la celebración como tal de la Semana Santa. Ustedes tienen un lineamiento que viene desde el Vaticano, desde Roma, pero también cada arquidiócesis tiene sus particularidades. Correcto, sí, el Vaticano generalmente a través de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos nos ha dado una serie de recomendaciones que deben ser aplicadas por cada uno de los obispos en sus diócesis. Los obispos son libres de tomarla y de, digamos, legislarla para cada una de las diócesis, pero sí, la idea es como tratar de tener una unidad de criterios para que todas las celebraciones realmente sean católicas, es decir, que universalmente
realmente celebremos todos lo mismo y de la misma manera. Lo mismo y de la misma manera. Hay otras dudas, es que aquí lo que queremos es que la gente que está en su casa sepa cómo va a celebrar este momento que es tan importante para nosotros en el mundo católico, quienes somos católicos. Veamos una nota que habla de cuáles son, digamos, las ceremonias, los rituales o las partes de esas ceremonias que van a quedar suspendidos. Las restricciones volvieron a aparecer debido al incremento de los contagios de COVID-19, lo que dificulta la concentración de personas y, por consiguiente, la realización de oficios religiosos que para estas temporadas normalmente son multitudinarios, pero que para esta época solo se permite el 35% del aforo habitual en las iglesias. Hemos puesto diferentes horarios para las celebraciones y estamos invitando a nuestra comunidad para que viva de una manera muy especial el Tríduo Pascual, jueves, viernes y sábado. No podrá participar pues toda la comunidad, pero sí al menos una buena representación de ella. Además, en las celebraciones tradicionales no se permite tener contacto físico con las imágenes religiosas, no se realizará el lavatorio de los pies, la distancia entre quienes estén en las iglesias debe ser de 2 metros y las procesiones serán de manera virtual. Tenemos unos comités de acogida que nos ayudan a implementar los protocolos de seguridad. El aforo del templo es especial. Por ejemplo, en ese templo pueden estar más o menos 180 personas. Y este comité nos ayudará para que no se exceda el número de personas y podamos de verdad cuidarnos y vivir bien la celebración. Colombia es el 7º país con mayor número de fieles católicos en el mundo. De acuerdo con la Oficina Central de Estadísticas de la Iglesia, el país tiene 45,3 millones de creyentes. En la nota se volvió a hablar del 35%, pero hay algo que usted dijo que a mí me parece muy importante. Cada templo es el que determine cada parroquia, porque son las medidas que se van a dar. Si tienen más espacio, pues así lo dará. No hay una cosa, digamos, esquemática que uno diga, este modelo lo llevo a la otra arquidiócesis, ni siquiera a otra parroquia. Sí, pues es decir, es que hay templos pequeños y hay templos grandes. Para todos aplica el 35%, pero si en una parroquia caben 5.000 personas, el 35% es distinto. Pues el número que corresponde al 35% sería distinto a una parroquia donde caben 200 personas. Es decir, que por eso varía la capacidad en el sentido de que unos templos tienen la posibilidad de recibir a más personas y otros templos son pues más pequeños y no pueden recibir a tantos. Exacto, y también lo que usted decía de las bancas, porque correcto. Es que puede ser 35, pero si no hay suficientes bancas, digamos, si es un templo que está apenas en construcción y tiene menos bancas, pues el aforo será... Sí, y lo otro que hay que resaltar es que hay templos que tienen parque, pero la idea es que las personas estén dentro del templo. No aplica el aforo para las personas que están hacia afuera, porque en el parque pues también hay que respetar como las normas que aplican para los espacios libres pues que son al aire libre. Nosotros tenemos unas preguntas que estuvimos dentro de la investigación, pero hay preguntas concretas que tienen nuestros televidentes. Vamos a ver una de ellas. Hola, mi nombre es Laura y quiero saber si habrá comunión el Jueves Santo. Padre. Laura, sí. El Jueves Santo habrá comunión. Todos los días de la Semana Santa se puede recibir la comunión, tanto desde el Domingo de Ramos hasta el Domingo de Resurrección. Sí habrá la comunión. De todas maneras es muy importante la pregunta porque hemos hecho como la campaña de que también en la comunión, que es el momento en la Eucaristía donde más contacto hay entre el sacerdote y todas las personas que comulgan, procuremos que todos nos unamos al cuidado de los demás. Hemos sugerido privilegiadamente recibir la comunión dignamente en las manos, es decir, recibirla e inmediatamente llevárnosla a la boca. Quienes desean recibir la comunión en la boca porque sienten, digamos, como un impulso especial, porque sienten que no lo están haciendo bien si lo reciben en la mano, pues hemos sugerido que sean las personas que se hagan al final de la fila, procurando también así respetar el deseo de quienes buscan cuidarse recibiéndola en la mano. Quienes la reciben en la boca, pues también procurar que no tengan pues síntomas gripales. Obviamente quien sienta síntomas no debe ir a las iglesias, pero pues sí, la comunión se va a distribuir todos los días del modo correcto.
Antes de ir a nuestro corte de mensajes institucionales, el Jueves Santo se espera la comunión, como usted lo está diciendo, pero hay otras ceremonias en Jueves Santo. El lavatorio de los pies, que hace parte de esta Eucaristía de la Cena del Señor, ¿se hará este año o no será? Bueno, la celebración de la Eucaristía de la institución de la del Jueves Santo se realizará, solamente se suprime el rito del lavatorio de los pies, porque obviamente pues sería un contacto muy cercano entre 12 personas y el sacerdote. Entonces se realizará la celebración común y corriente, excepto con el rito del lavatorio, que se suprime de la celebración. Vamos a un corte de mensajes institucionales y seguiremos hablando de cómo lo vamos a celebrar este año, nuestra Semana Mayor. Ya regresamos. Más allá de la noticia, celebración de la Semana Santa en un momento en el que nuestro país tiene aumentos de casos de COVID y que muchas personas pues coinciden justamente con que salen a descanso y esto se puede incrementar, por eso tenemos que tener unas precauciones. Y para hablar de esto nos acompaña el padre Diego Díaz Uribe, quien es el delegado arzobispal para las comunicaciones y que también hace parte de nuestro canal de Telemedellín. Ahorita nos contaba usted que la ceremonia como tal del Jueves Santo se realiza en obra lavatorio. Esos otros ritos que van ligados, digamos, el cirio pascual,
¿Cómo quedará este año? ¿Se podrá hacer? ¿No se hará? Sí, el Cirio Pascual, digamos que es el centro de la celebración de la Vigilia Pascual el Sábado Santo en la noche. No se suprime. Quienes estén en los templos pues podrán recibir presencialmente la bendición de sus cirios pequeños. El Cirio Pascual es el gran cirio que preside la celebración y preside todo el tiempo de la Pascua en los templos. Pero pues tenemos la costumbre y la tradición de bendecir un pequeño cirio para llevarlo a nuestros hogares, ¿cierto? Que es como una prolongación de la luz pascual. Se realiza, ciertamente quienes, como te decía, quienes estén en los templos lo podrán recibir la bendición directamente en la iglesia. Quienes no puedan ir también, si participan de la celebración desde sus hogares y participan con fe del momento en el que se bendice el fuego de la Pascua, entonces también en sus hogares ese cirio quedará encendido y bendecido. Sí, es decir, que no se pierde ese que es el momento central, digamos, de la vigilia pascual. Así es. Y ese momento, no sé si en todo el mundo católico o particularmente en nuestro país está asociado a otra celebración muy importante que es un sacramento, el bautismo, y justamente sobre ese tema tenemos una pregunta que le van a hacer a usted. Hola, mi nombre es Paula y quiero saber si hay bautizos del Sábado Santo de Resurrección. Paula, bueno, en continuación con lo que nos decía Dora, sí, los bautismos de la vigilia pascual, digamos que están totalmente ligados a la celebración de la bendición del fuego, porque digamos es la secuencia propia de la vigilia. Para este año, cada obispo tiene la posibilidad digamos, como de decidir si se hacen o no se hacen bautismos, porque normalmente los bautismos de la noche pascual no son muchos, son 2, máximo 3, de modo que la celebración no se prolongue mucho. Se pueden hacer los bautismos dependiendo digamos, de la capacidad que el sacerdote en su parroquia vea que tiene. Si ve que es un templo en que habrá mucha afluencia de público, mucha afluencia de personas, para salvar, digamos, la salud de los niños, podríamos decir no los hacemos esta noche, los hacemos mañana, domingo de resurrección, o los hacemos dentro de una semana. Pero digamos que cada obispo en su diócesis tiene la posibilidad de legislar sobre los bautismos. En Medellín no hay una norma que los prohíba por ahora. Padre, este año nos ha dejado grandes enseñanzas, entre ellos la virtualidad. Usted lo decía ahora, cada una de las parroquias a través de las redes sociales hizo sus transmisiones. Nosotros en Telemedellín creamos un nuevo espacio que ha sido de una acogida muy bonita entre los feligreses. Se quedará, digamos, la virtualidad. La gente ya aprendió que la fe se puede vivir también a través de la virtualidad, de las redes sociales, de un canal de televisión. Pues yo creo que la virtualidad llegó para quedarse. Sin embargo, pues el Papa ha insistido mucho en que no se puede reemplazar la vida de la comunidad por una vida simplemente virtual. En este tiempo pues es necesaria porque en realidad no todos podemos asistir a los templos, muchas personas han tenido que quedarse en sus hogares y es muy bonito la posibilidad de que a sus hogares, a través del televisor o a través de los computadores, llegue la celebración de la misa y otras cosas. Yo pensaría que sí llegó para quedarse, pero nunca podrá reemplazar el efecto que tiene sobre nosotros la vida comunitaria. Porque además ese es el sentido de la religión católica, claro, la comunidad. Sí. De hecho, ahí viene la palabra comunión. Somos comunidad. Pero ¿cómo también tener en claro la responsabilidad que tenemos nosotros como católicos, pero también como personas, quienes pueden asistir a los templos o no? Lo que usted decía ahora, si tiene síntomas, si es una persona mayor, es mejor que en este porcentaje que va a quedar habilitado para que vayan sean las personas que realmente no tengan problemas de salud y las otras personas que no lo pueden hacer lo vean de manera virtual. Claro que sí. Pues ojalá pudiéramos ir todos, pero sabemos que esa no es la posibilidad, no es la realidad. Lo que decías es cierto, pues las personas más ancianas deben tener un cuidado más privilegiado. Ojalá todas ellas puedan participar desde sus hogares sin poner en riesgo su salud. También las personas enfermas, los niños podrían hacerlo desde los hogares. Quienes tengan síntomas de cualquier pues, manifestación de gripa o si tienen sospechas de que es COVID, por prevención. Hay muchas personas que se enferman del COVID y nunca sienten algo que los incapacite, pues más allá de un dolor de cabeza o de la falta del olfato y del gusto. Pero en responsabilidad yo creo que estas personas deben permanecer en sus casas por el cuidado de su propia salud y el cuidado de la salud de los demás.
Yo creo que poco a poco la vida volverá a ser normal, pero por ahora tenemos que conservar todos estos cuidados, todas estas disposiciones que son por el bien de todos. Y les hice esta pregunta, padre, justamente porque los adultos, los más adultos, para ellos es muy importante ese encuentro directo en las parroquias, que también hace parte de su vida, de su cotidianidad, pero que entiendan que se les están dando otras posibilidades. Y justamente quiero reconocer lo que ustedes han hecho desde la arquidiócesis con los diferentes canales de televisión del departamento, con Telemedellín, Teleantioquia, Televid, Cosmovisión, Minuto 30. Vamos a tener las transmisiones durante esta semana para que nadie sienta que está excluido de la celebración de la Semana Mayor. Entonces lo invito a usted, a los televidentes, a que veamos la oferta que tendremos de transmisiones religiosas en nuestro canal en Telemedellín. A partir de este Jueves Santo a las 5 de la tarde, Telemedellín realizará la transmisión de las celebraciones religiosas, comenzando en la Catedral Metropolitana. Habrá programación habitual, tendremos los contenidos que ya ustedes conocen y han ido conociendo durante este año y prefieren, como mover los huesitos, como entendiendo a mi abue, como loleando, mi parque, muy conectados, los esperamos esta semana. El viernes a las 9 de la mañana se transmitirá un Via Crucis que se realizará desde el convento de la Madre Laura. Posterior se hará la celebración de la Santa Cruz a las 3 de la tarde y a las 7:30 de la noche las 7 palabras. Nuevamente invitados para que se conecten, se queden en sus casas, se cuiden y puedan disfrutar de esta semana y toda la programación especial que tenemos para todos ustedes. El sábado el canal se enlazará con el Festival de Música Religiosa desde el municipio de Marinilla. Además, durante la semana también se tendrán los contenidos habituales como Noticias Telemedellín. Padre, una nueva forma de vivir la fe y de vivir la comunidad. Así es. Sí, y damos gracias a Dios porque en realidad hemos sentido el apoyo de los canales. Yo de verdad quiero valorar porque sé que no todos somos católicos, que no todos somos afines a este tipo de, digamos, de producciones. No sé si sea la expresión correcta. No todas las personas quieren estar conectadas a las celebraciones de la Semana Santa, pero sí sabemos que esto es un interés de la mayoría. Muchas personas quisieran estar en los templos y también pienso que los canales están haciendo un servicio social que redunda en función no solamente de la fe, sino también en función de la salud, para que todos puedan ver desde sus casas las celebraciones sin perderse pues detalle de nada. Había una pregunta que se nos quedó, alguien que preguntaba si la comunión tiene el mismo valor. Yo pienso que con lo que usted decía ahora del cirio pascual, si desde el hogar se puede bendecir, entonces la oración, la bendición del sacerdote, la bendición del cirio pascual, si lo está haciendo con fe, desde el lugar que se encuentre, tiene la misma validez. Claro que sí, la comunión espiritual, que es la que se pone siempre al final de la Eucaristía aquí en el canal, en los otros canales, tiene validez en la medida en que no podemos participar sacramentalmente de ella. Si no podemos recibir la hostia consagrada, vale recibir la comunión espiritual, porque finalmente la comunión, ahorita lo mencionabas, es aprender a vivir en comunidad, es aprender a sentirnos uno con Dios y con los hermanos. Entonces, en esa medida tiene la misma validez. Padre, muchísimas gracias por acompañarnos y esperamos vivir esta Semana Santa con toda la fe y regresar a Pascua con lo que el significado de Pascua, renovados. Así sea. Bueno, a ustedes muchísimas gracias por acompañarnos. Sigan en compañía de Telemedellín. Una feliz noche.